Se abre la sesión de este miércoles 8 de junio del presente año. El acta de la sesión número 8 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y se pone a disposición el acta número 9. Y en este caso nos va a acompañar Claudia desde telemáticamente, nos va a dar lectura de la cuenta del acta. Muchas gracias. Andrés, presidente, va a dar la lectura de la cuenta. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Alessandri, Bobadilla, Carter, Donoso, Lavé, Lilayú, Moreira, Zulantay y von Mühlenbrock, y de la diputada señora Baise, que instituye el 12 de junio de cada año como el Día Nacional del Mártir de Carabineros, correspondiente al boletín 15.050-24. Oficio respuesta de la Municipalidad de Peñalolén, mediante el cual comunican que en la Corporación Cultural, a través del área de Educación y Cultura FOMARTE, cuentan con un programa artístico que nace el año 2016, bajo el alero de ambas corporaciones, el cual incluye educación artística en la jornada escolar completa, y esta se desarrolla en 11 escuelas municipales de la comuna. Indican que luego de 6 años de ejecución, se presentó el proyecto al Ministerio de Educación con sus planes y programas propios de teatro, danza y canto coral, todas consideradas para el primer ciclo básico, el cual fue aprobado. Oficio respuesta de la Municipalidad de Talca, mediante el cual comunican que en la comuna cuentan con el Liceo de Cultura y Difusión Artística, único establecimiento educacional que imparte clases con un plan general, cursando planes y programas oficiales del Ministerio de Educación y un plan artístico donde las asignaturas se organizan en especialidades como artes visuales, artes musicales, artes escénicas, danza y teatro, con planes y programas propios desde primero a cuarto medio. Esa es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias. ¿Alguna observación respecto de la cuenta que se acaba de entregar? ¿No? Bueno, solamente hacer una salvedad respecto de la consulta que se realizó ayer respecto de las sesiones o de conversar o seguir profundizando respecto de las escuelas artísticas. Luego podemos generar una instancia para una próxima sesión, como lo proponía nuestra secretaria, sino realizar alguna sesión de carácter especial de esta comisión para ir haciéndolo de forma paralela. Eso lo podemos dejar como materia de discusión de la próxima sesión, ¿les parece? ¿Sí? Ya. Perfecto. ¿Varios respecto de esta comisión para la sesión del día de hoy? ¿No? Perfecto. Tenemos ya ahí a nuestros invitados y invitadas. Pero antes vamos a hacer un recordatorio a las señoras y señores diputados quienes se conectan a través de la sesión Zoom. Deben hacerlo, como ustedes bien ya saben, desde un lugar cerrado, por lo que cada diputado o diputada que lo haga en un auto o quien no encienda la cámara quedará de manera inasistente a esta comisión. Y comenzando, esta sesión tiene como objeto iniciar el estudio del proyecto de ley originado en la moción de las diputadas Castillo, Cariola Mix, Pizarro, Serrano y diputados señores Bernales, Brito, Cuello, Teao y Venegas, que regula la protección de periodistas y trabajadoras de las comunicaciones, correspondiente al boletín 14964-24, y para eso tenemos allá en la pantalla a nuestras y nuestros invitados, la directora ejecutiva de Chile Transparente, señora María Jara Quemada Ederra. ¿Cómo está? Buenos días. La consejera regional de Comunicación e Información para América Latina y el Caribe de la UNESCO, Rosa María González. Buenos días. Buenos días. Y el periodista, señor Mauricio Baibel Barahona. Buenos días. Buenos días. A comenzar entonces la discusión de este proyecto que regula la protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Vamos a dejar un espacio de intervención a Chile Transparente, María Jara Quemada, para que pueda hacer su intervención respecto de esta moción, y por supuesto ponemos también un tiempo para poder tener al menos los 15 minutos, me dice acá el secretario, para que podamos también tener la impresión tanto de UNESCO y del otro invitado, Mauricio Bayer. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta, y por su intermedio a las y los diputados presentes. No sé si no puedo compartir pantalla o si lo van a presentar desde la Secretaría, el PPT.
ahí puedo. Partir, Muchas sí. gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, señalar quiénes somos nosotros y por qué en el fondo se nos puso esta invitación y qué es lo que queremos aportar en este sentido. Chile Transparente lleva más de 20 años ya trabajando en nuestro país. Nosotros somos el capítulo nacional de Transparencia Internacional. Somos una organización de la sociedad civil y nosotros lo que hacemos es promover la transparencia, la integridad y la lucha contra la corrupción a través de distintos planes y programas, tanto enfocados al sector público como al sector privado. ¿Y por qué en el fondo estamos nosotros hablando de este tema? Porque la libertad de expresión tiene una relación muy íntima con la lucha contra la corrupción. Yo creo que no cabe ninguna duda que los medios de comunicación, el periodismo independiente, el periodismo de investigación, tienen un rol clave en develar casos de corrupción y estructuras de corrupción y abusos de poder. Yo creo que hay casos muy relevantes en la historia que se pueden mencionar. Uno, por ejemplo, cercano, si queremos ir a un país cercano, en Perú, todo lo que ocurrió con los Vladivideos, como se llamaron todos los casos de Vladimir Montesinos, la prensa fue muy relevante. Sabemos que también cumplen un rol relevante vigilando a las autoridades y a los distintos poderes que existen, poderes económicos, etcétera. También cumplen un rol muy importante informando a la ciudadanía y exigiendo también a nuestras autoridades y en general a quienes ejercen poder una debida rendición de cuentas. Entonces, en ese sentido, es muy importante que exista una debida protección al actuar de los medios para que puedan cumplir este rol tan relevante para combatir la corrupción. Si vemos acá el ranking de libertad de prensa del año 2022, no sé por qué tengo movida me quedo media movida la PPT, pero Chile bajó bastante en su puntuación respecto al año 2021. De hecho, está considerada una situación problemática y como podemos ver en esta lámina, bajamos en casi todos los atributos que se miden en su momento. Entonces, el principal número donde ustedes pueden ver acá, indicador político, indicador económico, legislativo, social, indicador de seguridad, esto es lo de este año comparado con lo del año anterior. Y nosotros estábamos el año anterior en el ranking 54 y ahora nos encontramos en el ranking 82. Entonces, por lo tanto, podemos ver que efectivamente Chile se ha visto mayor preocupación respecto a la protección de los periodistas y a la libertad en general, a la libertad de prensa. ¿Cuáles son en general, si uno revisa, por ejemplo, lo que comenta este informe y también si uno revisa, por ejemplo, el informe anual del año 2020 del relator de libertad de expresión de la OEA? En general se señala, esto ocurre respecto a Chile, pero también de otros países de la región, que el COVID ha dificultado bastante el acceso a la información sobre la gestión de los gobiernos. Pero también que se han visto cada vez más ataques públicos y campañas de difamación contra periodistas y medios de comunicación. El periodismo de investigación ha ido perdiendo terreno y se han ido multiplicando las agresiones que sufren los periodistas. Hay violencias perpetradas contra los periodistas por la policía y organismos de inteligencia militar. De hecho, el informe anual del 2020 del relator de libertad de expresión de la OEA consigna varias denuncias que se hacen sobre distintas situaciones de periodistas reporteando, por ejemplo, manifestaciones o protestas, etcétera, distintos hechos donde ellos mismos sufrieron violencia, algunas por los mismos manifestantes, pero algunas otras también por organismos del Estado, lo cual obviamente preocupa. También se señala que las leyes existentes en general son poco eficaces para proteger a los profesionales de la información y que a pesar de que ha habido algunos avances, los ataques contra los periodistas y los medios siguen quedando mayoritariamente impunes. Entonces esta es como la situación actual que en general se releva, que comparten varios países de la región, pero sobre el caso particular de Chile. Y en relación a lo que estamos discutiendo, esto es un tema que se conversa también en otras latitudes. De hecho, en el Parlamento Europeo se está discutiendo una directiva sobre la protección de personas que participan en la vía pública contra procedimientos judiciales que son manifiestamente infundados o abusivos. Y esto es porque se ha visto, por ejemplo, nosotros muchas veces miramos a Europa como una región donde en general la libertad de expresión puede estar más protegida, pero incluso se está viendo ya que se han estado empezando a llevar a cabo varios procedimientos judiciales infundados o exagerados
que se inician por personas con poder, por grupos de presión, empresas y también a veces órganos estatales, contra partes que expresan críticas o comunican mensajes incómodos para las personas en el fondo que inician estos procedimientos sobre un asunto de interés público. Entonces, acá lo que se busca con este tipo de procedimientos judiciales es censurar, intimidar y silenciar a críticos con el coste de una defensa legal muy alta, hasta que finalmente lo que terminan haciendo es abandonar las críticas o la oposición. Generalmente el objetivo de estos procedimientos judiciales infundados o exagerados son periodistas y defensores de derechos humanos, y básicamente el mecanismo que se utiliza es el abuso de los procedimientos judiciales y también se pone una carga innecesaria sobre los tribunales. Todo esto también va muy de la mano con otro proyecto de ley que la Cámara de Diputados ya despachó y que se encuentra en segundo trámite en el Senado, sobre protección de denunciantes de corrupción, que a nuestro juicio lamentablemente es bastante limitado, pero que en el fondo esto tiene que ir de la mano con un estatuto de denunciantes de corrupción en el sentido amplio, que pueda proteger a periodistas, pero también a distintas personas que denuncian corrupción, tanto en el sector público como en el privado, que haya medidas eficaces para proteger a estas personas, ya sea de amedrentamientos como demandas infundadas, como procedimientos judiciales infundados, pero también como puede ser el acoso laboral o incluso la intimidación a estas personas o a sus familiares. Esto debe ir de la mano de canales efectivos y seguros para poder realizar estas denuncias, de un fortalecimiento también de las instituciones para que puedan canalizar y hacerse cargo de estas denuncias y hacer las investigaciones pertinentes, de sanciones en caso que efectivamente se vea que haya amedrentamiento en contra de denunciantes de corrupción, y siempre muy de la mano de campañas de información, sensibilización y difusión. Al final del día sabemos que tanto en Chile como en nuestra región durante mucho tiempo se ha visto como con términos peyorativos y negativos a las personas que denuncian, como acusetes y términos coloquiales que son peyorativos. Entonces también es muy importante que esto vaya de la mano de importantes campañas de sensibilización de que al final del día denunciar la corrupción es un acto de valentía y no todo lo contrario. Entonces, ¿qué recomendaciones hacemos nosotros respecto a esta temática desde el ámbito en el fondo de la corrupción? Primero, que es muy importante siempre fortalecer la protección de las fuentes de las y los periodistas y el respeto de este principio, es decir, que no hayan presiones para que las y los periodistas tengan que develar sus fuentes, especialmente cuando ellos están en el fondo develando casos o estructuras de corrupción. Segundo, y creo que es muy clave y creo que es algo que hemos visto lamentablemente que sí ocurre en nuestro país y que es relevantísimo que esto no siga ocurriendo y que haya esta debida protección a quienes ejercen esta labor, es que la inteligencia y los recursos del Estado no sean aplicados a seguimientos o amedrentación de periodistas. O sea, no puede ser por varias razones. Primero, porque queremos proteger a quienes ejercen esta labor que es tan relevante, pero segundo, porque claramente es un mal uso y mal gasto de nuestros recursos de inteligencia y del Estado, que en el fondo no pueden tener como objetivo amedrentar a quienes están haciendo su labor y develando casos en el fondo de interés público. Segundo, que en el fondo el Estado tiene que inhibirse de amenazas a través de procedimientos judiciales, pero no solo inhibirse, sino como veíamos antes, lo que se está avanzando a nivel europeo es que efectivamente se trate de establecer ciertos resguardos para que no se malutilicen por otros sectores estos procedimientos judiciales en contra de quienes investigan asuntos de interés público. Por ejemplo, estableciendo ciertos requisitos de admisibilidad, por ejemplo, sancionando en costas, por ejemplo, estableciendo indemnizaciones. ¿Ya? Acá no se trata tampoco de censurar, ni mucho menos. Evitar impedir o dificultar la cobertura de medios en protestas o manifestaciones públicas y su debida protección es muy relevante también, que en el fondo los medios puedan hacer su trabajo en medio de estas situaciones que obviamente son muy complicadas y que se les trate de resguardar en la medida de lo posible, por supuesto, pero jamás atacar a los medios de comunicación. O sea, eso es como justamente lo contrario de todo lo que estamos conversando. Yo creo que también acá hay un tema muy importante y obviamente las soluciones no son fáciles, pero es muy relevante fomentar el periodismo de investigación y la diversidad de ecosistema de medios de comunicación en general. En términos comparados, Chile ha sido también criticado por esto, se ha visto en los últimos años un retroceso del periodismo de investigación y muchas veces cuando hay concentración de medios de comunicación, en el fondo también eso atenta contra la diversidad de voces y la libertad de expresión.
Facilitar el acceso a información pública de interés público, muchas veces, como decíamos, a raíz del COVID se ha visto especialmente, pero también ocurre, quizás en Chile tenemos el Consejo para la Transparencia como una entidad independiente, pero en otros países de la región no es así, donde en el fondo se le dificulta el acceso a la información pública y de interés pública a los periodistas y los medios de comunicación. Relacionado con el punto que señalé antes, buscar las formas de impedir la captura de medios por el poder político y económico, evitar sanciones de cárcel por difamación o investigaciones de interés público. Acá en general los diversos relatores de libertad de expresión señalan que ojalá, obviamente tienen que haber sanciones por difamación, etcétera, por en el fondo publicar cierta información que se sabe que es falsa, y que puedan en el fondo afectar a las personas, pero lo que se dice es evitemos que esas sanciones sean de cárcel, porque muchas veces sabemos que pueden ser muy mal utilizadas, especialmente en nuestra región, donde estamos viendo cómo lamentablemente van aumentando los países con derivas autoritarias. Que el Estado colabore en la persecución e investigación de atentados e intimidaciones contra la prensa, y por último, que todo esto también tenga una perspectiva de género. Muchas veces, lamentablemente, las periodistas mujeres sufren ataques y intimidaciones de carácter sexual, y por lo tanto, de hecho, hemos tenido denuncias de personas que ejercen este rol en Chile, que han tenido que hacer estas denuncias por amenazas sexuales, y por lo tanto todo esto también tiene que tener una perspectiva de género. La mayoría de estos puntos a los que yo me he referido, el proyecto de ley se hace cargo de ellos, incluso los considera, por lo tanto yo creo que en ese sentido hay un avance importante en esta situación tan relevante. Y eso, bueno, eso es lo que quería comentarle, muchas gracias. Y por último, para cerrar, señalar que en general la situación en materia de corrupción en nuestra región presenta un estancamiento hace muchísimos años. Chile desde el año 2014 ha ido descendiendo muy lentamente, pero descendiendo en los principales indicadores de percepción de la corrupción, lo cual es preocupante. Y como señalaba antes, hemos visto un aumento de situación de autoritarismo en la región, por lo tanto se hace mucho más relevante que existan estas situaciones de protección. Y en ese sentido, Chile sería un gran ejemplo para otros países de la región respecto a cómo acá sí se protege a nuestros periodistas, cómo sí se fomenta la libertad de expresión, y de este modo, en el fondo, ser uno de los países que empiece a adoptar estos modelos de leyes y de protección a periodistas para que sea un ejemplo para otros países de la región. Muchas gracias y quedo atenta por si hubiera alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, María Jara Quemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, a las diputadas y diputados presentes en el Zoom, también acá en la sala. ¿Alguna pregunta precisamente para María Jara Quemada respecto de su exposición? Sí, yo tengo una... Diputada Delgado. Sí. Gracias, presidenta. Quisiera preguntar, porque vi que se habla de periodismo, de los periodistas, pero también tenemos comunicadores sociales, y así se determinan ellos que están en las diferentes comunas. Por ejemplo, en la comuna de Maipú tenemos la Batalla de Maipú, Cambalache, Maipú Querido. Todos ellos son comunicadores sociales en donde no están catastrados, ni tampoco escuché que se hablara de comunicadores sociales, porque así ellos se nombran también. Quisiera saber si para ellos también va esta ley, o de qué manera podemos tener un catastro de todos los comunicadores sociales que tenemos a nivel nacional. A veces son contratados por sus propias municipalidades, donde los restringen o son utilizados solamente para proyectar la imagen de un alcalde, pero no los dejan hacer periodismo como corresponde, o por último, si no son periodistas, comunicar lo que ellos sienten que le afecta a la misma ciudadanía. ¿Han considerado a estos comunicadores en esta ley, este proyecto de ley que diga? Gracias, presidenta. Muchas gracias. Vamos a precisar ahí la pregunta de la diputada. ¿Hay alguna otra observación? Sí. Gracias, presidenta. A ver, cuando la expositora, no me acuerdo su nombre, doña María Jara Quemada,
nos recordaba que en la región hay se ven avances de autoritarismo. Yo creo que en algunos países hay derechamente dictadura. Si nos pudiese indicar más o menos a qué países se refiere, básicamente para saber cómo era o cómo es la legislación en esos países, independiente que yo creo que en algunas que son dictaduras, cualquier legislación es irrelevante porque la voluntad del gobernante de turno pasa por encima de cualquier ley. Pero de todas maneras, que nos indique un poco, si tiene conocimiento un poco de cómo era la legislación en ese, o es actualmente en esos países. Gracias. Muchas gracias, diputado. ¿Alguna otra observación, palabras de los diputados y diputadas presentes? No. Entonces seguimos avanzando. Ok. Ya vamos como metodología, ¿cierto? Vamos a decir a María Jara Quemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, que nos pueda entregar algunas observaciones también respecto de las preguntas de los diputados y luego continuamos con nuestras presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por su intermedio, Presidenta. A ver, yo creo que respecto de la distinción de periodistas y comunicadores sociales, yo creo que obviamente hay distintas situaciones y aquí me imagino que la representante de la UNESCO y Mauricio Weibel tendrán más conocimiento sobre eso. Pero claro, efectivamente en algunos países, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la protección de fuentes se establece más bien de personas que en el fondo son periodistas. Pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de la debida protección que deben tener quienes ejercen el rol el rol del periodismo, más que tener el título, por ejemplo, en situaciones de manifestaciones, situaciones de protesta, o como habla el proyecto de ley de conflicto interno, podría ser, o conflictos armados, claramente no vamos a estar pidiéndole un título a la persona para ver si lo protegemos o no lo protegemos. Y obviamente quienes ejercen este rol también de medios de comunicación, por ejemplo, muchas veces están acompañados de otras personas que contribuyen a que este rol se pueda ejercer, como pueden ser camarógrafos, fotógrafos, etcétera. Entonces acá la idea es en el fondo que los medios de comunicación, las personas que ejercen este rol, puedan en el fondo estar debidamente protegidas de distintos tipos de actos de violencia. Ya vayan desde la violencia que tiene que ver con el amedrentamiento, con las amenazas, con el hostigamiento, hasta violencias ya mucho más potentes que obviamente son las que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas. Entonces, en el fondo de eso se trata. Ahora, sobre la pregunta que me hacía el diputado, efectivamente, nosotros tenemos países en la región que son dictaduras, yo creo que eso no cabe ninguna duda y es muy difícil que plantear en el fondo que esas dictaduras protejan la libertad de expresión porque claramente no es un derecho que se pueda ejercer en esos países. Pero el problema es que hemos estado viendo y es algo que se ha discutido en el mundo, es que ahora ya no es tan habitual, como veíamos antes quizás, que las democracias se acabaran a través de un golpe de Estado, sino que de cómo personas que tienen el carácter autoritario empiezan a cooptar a las instituciones públicas de modo que terminan derivando en dictaduras. Y en muchos países, como El Salvador, estamos viendo ese proceso en cámara lenta, por así decirlo. Entonces empiezan a convertirse en regímenes híbridos, que no son democracias, pero todavía en el fondo no llegan a ser una dictadura porque lo que empiezan a hacer es socavar a la misma democracia a través de las propias instituciones que le da la democracia. De hecho, llegan muchas veces al poder a través de sufragio universal, etc. Entonces ahí hay un problema, porque pueden tener unas leyes maravillosas, y de hecho que es uno de los problemas que tenemos en la región, es que muchas veces nosotros tenemos normativas que en los textos son muy buenas, pero en la práctica no se implementan o no se implementan de manera adecuada. Entonces yo creo que acá lo relevante no es solo adoptar la normativa, sino que también en el fondo dotar de los recursos a las instituciones, no estoy hablando únicamente de recursos financieros, sino muchas veces también de las capacidades institucionales para que efectivamente puedan en el fondo implementar las normativas legales y otorgar la debida protección. Muchas veces eso tiene que ver incluso con capacitaciones de, en el fondo, cuál es el rol de los medios de comunicación, cómo se protegen a estos, qué implica, por ejemplo, incluso pensando en lo que tiene que ver con las labores de inteligencia, ¿ya?
Entonces yo creo que más que analizar como el texto de esas leyes, que quizás no es lo que nos puede alumbrar de por dónde va lo correcto, yo creo que lo que tenemos que ver es que en muchos de esos países lo que se está haciendo es que se empieza a hostigar efectivamente a los medios de comunicación. En Ecuador también se vio hace unos años atrás, donde algunos medios de comunicación que ejercieron su rol e incomodaron al poder de turno, sufrieron unas demandas altísimas que tuvieron que pagar unos costos económicos muy, muy grandes y que finalmente eso llevó a que muchos medios se sintieran amedrentados y ante la disyuntiva de dejar de existir por el abogamiento que van a tener por los costos económicos, porque los tribunales también estaban cooptados por el poder político, dejan de ejercer su rol tan relevante. Entonces, al final, yo creo que muchas veces tiene que ver más bien con la implementación y con las capacidades que nosotros le damos a nuestra institucionalidad para implementar efectivamente este tipo de normativa. No sé si con eso dejo el punto un poco más claro. Sí. Gracias, muchas gracias. Diputada Serrano, pidió la palabra. Sí, solo quería proponer una estrategia de metodología que terminen de exponer todos y todas quienes están invitados y después hacemos las preguntas, porque si no nos vamos a detener por cada exposición. ¿De acuerdo en eso, diputados y diputadas? Vamos a dar la palabra también en estos 15 minutos y le damos también la bienvenida, muy fraternal, ¿cierto?, a Rosa María González. Ella es la consejera regional de Comunicación e Información para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Bienvenida, Rosa María, tienes ahí tus 15 minutos para poder exponer a esta comisión. ¿No? No se escucha nada. Bueno, nuevamente vamos a continuar con la moción que tomamos el acuerdo de que nuestros invitados e invitadas puedan entregar, ¿cierto?, su exposición de 15 minutos y le damos la bienvenida a Rosa María González, consejera regional de Comunicación e Información para América Latina y el Caribe de UNESCO. Muy bienvenida, Rosa María, en tenerte en nuestra comisión. Muchas gracias, buenos días a todos. Muchísimas gracias a la diputada Natalia Castillo, presidenta de esta comisión, por la invitación a compartir este diálogo hoy con ustedes, y muchas gracias a los que están aquí presentes por su interés en la temática y por la escucha de las organizaciones que estamos invitadas. Bueno, yo querría empezar saludando realmente este diálogo y esta iniciativa de la Cámara de Diputados de Chile, como ya lo hemos hecho incluso públicamente, porque el hecho de que ustedes estén tratando este tema hace de Chile un país pionero en esta temática, considerar una ley específica para la seguridad de periodistas, y se constituye en un referente para la región y para el mundo. Entonces, quería empezar realmente felicitándoles por este esfuerzo de reflexión colectiva y por esta iniciativa inspirada por una ley modelo en seguridad de periodistas que la UNESCO ha apoyado estos últimos meses. Bueno, ¿por qué es importante este tema? Aquí María Jaraquemada lo dijo muy bien, habló del rol de la prensa, de su impacto en la lucha contra la corrupción, en la construcción de la democracia, la buena gobernanza. Yo añadiría quizás, porque es mi deber hablar de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y decir que en esta agenda está reconocido el papel de la comunicación, el rol de la comunicación en la construcción de la paz, de la justicia y de las instituciones sólidas para el funcionamiento democrático de las sociedades, y que por lo tanto la violencia contra la información y contra los que ejercen la tarea de traernos esa información a todos nosotros es una amenaza para toda la Agenda 2030. También querría mencionar que es un problema, la violencia contra el periodismo es un problema mundial. Estamos todos afectados, todos los países. María mencionó la Unión Europea, añadir a la directiva que ella mencionó, añadir que se acaba de publicar precisamente en Europa un directorio que lista las iniciativas llevadas a cabo en los países europeos, reconociendo que hay brechas importantes
y que hay necesidad de mejorar la política pública en este área. Bueno, además de que es una situación, por supuesto, preocupante en todo el mundo, tenemos que reconocer que en la región es más preocupante que en otros lugares. En América Latina hemos deplorado 400 asesinatos en los últimos 5 años, asesinatos de periodistas, y son unas cifras que no disminuyen en los últimos 10 años, cuando hemos visto que las cifras disminuyen en otras regiones, no lo hacen en la región. Tenemos países con el número más alto de asesinatos, no hace falta mencionarlos, yo creo que algunos de ellos nos vienen enseguida a la cabeza por las noticias tristes, sobre todo de este año, pero también hemos tenido que deplorar muertes incluso en países mucho más estables como Chile. Mencionar el alto índice de impunidad contra estos crímenes, esto es importante tener en cuenta. No solo tenemos que enfrentar esta situación de violencia, sino que después tenemos que ver cómo estos crímenes cuentan con impunidad. Casi el 90% de los crímenes no se resuelven. Eso es una cifra global, es un poquito inferior en América Latina, pero igualmente una cifra inaceptable. ¿Por qué esta violencia? Bueno, porque son profesionales, medios, periodistas que se atacan a la corrupción, lo mencionaba María, simplemente porque tienen coberturas que no favorecen a intereses políticos, y también fruto de la narcoviolencia y de todo lo que es el trabajo de investigación alrededor de estos quehaceres. El resultado de esta violencia es, por supuesto, la inseguridad y la autocensura que lleva al silencio y al debilitamiento del Estado de Derecho. No les voy a aburrir, no traje una presentación con cifras, pero sí les voy a mencionar algunas rápidamente. Les acabo de mencionar los 400 asesinatos de la región. Por suerte, no todos los ataques contra los periodistas terminan en el modo más violento de supresión de la vida de las personas, pero son también ataques físicos inaceptables en sociedades democráticas. Por ejemplo, hemos visto el número más alto de encarcelamientos de periodistas en esta década desde el 1992. Con 274 encarcelamientos solo en el año 2000. Hemos visto periodistas silenciados por desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias. Hemos visto los periodistas cubriendo protestas, al menos 13 periodistas asesinados en ese contexto, y ataques registrados en más de 60 países en el 2021, solo en un año. También las amenazas a periodistas, eso debe mencionarse, porque a menudo son el paso previo antes de llegar a situaciones de más violencia, y que son cada vez más frecuentes. De 139 asesinatos, por ejemplo, en América Latina de periodistas, la mitad habían sido amenazados, y si esas amenazas hubieran sido tomadas en cuenta, tomadas en serio, quizás se podrían haber evitado. Por último, los ataques no físicos, que aunque son menos graves, evidentemente ante situaciones de asesinatos o de torturas o de encarcelamientos, no dejan ser terriblemente preocupantes. Y este último Día Internacional de la Libertad de Prensa, el pasado 3 de mayo, pudimos concentrarnos en este tipo de amenazas no físicas que van en aumento, como son el acoso en línea, el espionaje en línea y los ataques digitales. Vemos con particular preocupación, y María lo mencionó, los ataques contra las mujeres periodistas, que también aumentan en intensidad, campañas de desprestigio en Internet, amenazas de violencia sexual, incluso amenazas de muerte, que no dejan de aumentar. Y aquí voy a compartir unas cifras que son realmente aterradoras.
73% de las mujeres periodistas encuestadas por la UNESCO dijeron que habían sido amenazadas. 73%. Intimidadas, insultadas, acosadas en línea. Y 1 de cada 4 habría sufrido amenazas o violencia física. 1 de cada 4, 25%. O sea, estamos hablando de unos porcentajes que son absolutamente increíbles. Entonces, en este contexto de violencia generalizada hacia el periodismo, y aquí respondo también al comentario de la diputada, cuando hablamos de periodismo, por supuesto, hablamos de todo tipo de periodismo y hablaré de eso muy en breve, en unos segundos. El diagnóstico es que, por supuesto, necesitamos hacer mucho más y que es urgente actuar. Por lo tanto, un momento oportuno, importante para que Chile dé este paso y se convierta en este referente para la región. Las Naciones Unidas tienen un plan de acción para la seguridad de periodistas y el tema de la impunidad, que incluye 3 P's, lo que llamamos las 3 P's, que son la prevención, la protección y la procuración de justicia. Y en la procuración de justicia se incluye investigar, juzgar y sancionar. Y en este plan de acción de las Naciones Unidas se promueve precisamente a los países, miembros de las Naciones Unidas, a mejorar la legislación, las políticas, los planes de acción, las estrategias a nivel nacional y los mecanismos de Estado para proteger a la prensa. Entonces, en el marco de este plan de acción no podemos más que apoyar estas iniciativas que proponen soluciones concretas a la violencia contra este gremio. El desarrollo del proyecto de ley se basa en un protocolo propuesto por las propias asociaciones de periodistas, apoyadas por expertos en estándares internacionales, y por lo tanto constituye una guía muy sólida para los estados para avanzar en este área. Es por eso que la UNESCO apoya y lo considera un aporte muy útil para los ejercicios que ustedes están en este momento ejecutando. Concretamente sobre el documento que ustedes están estudiando, que está inspirado en esta ley modelo que tiene nuestro apoyo, bueno, decir ya muy concretamente, porque estamos con poco tiempo, la sección 2 describe la situación en Chile, y aquí sí que ya paso a responder, si puedo permitirme, al comentario de la diputada y decir que es importante subrayar que cualquier iniciativa normativa en este área debe respetar que la función periodística ha evolucionado, ha cambiado mucho en las últimas décadas incluso, y en ella participan una amplia variedad de personas como analistas, reporteros profesionales, que pueden ser de dedicación exclusiva o no, pueden ser autores de blogs, pueden ser personas que publican por su propia cuenta en medios de prensa, en internet o por otros medios, y que todos ellos pueden considerarse como comunicadores y no tienen, pueden o no estar titulados por las universidades, por lo que las formulaciones que se utilicen en un proyecto de ley o en una ley en este área deben englobar esta diversidad y sobre todo no limitar los derechos a un determinado gremio, lo que sería incompatible con el artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y en este sentido el proyecto de ley que ustedes están considerando es bien explícito y habla de esta diversidad de perfiles, lo cual nos parece sumamente apropiado. El proyecto de ley toma en cuenta los estándares internacionales en la materia, incluye referencias a los debidos instrumentos a nivel internacional, regional, y se basa en los objetivos promovidos, como mencionaba antes, por las Naciones Unidas y la UNESCO muy en particular. El proyecto de ley contempla las 3 P's que acabo de mencionar: prevención, protección y procuración de justicia. En prevención establece mecanismos de evaluación de amenazas,
la obligación de adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia, algo que hemos visto que es muy importante para crear un ambiente que conduzca a un respeto a la libertad de expresión y al trabajo de los periodistas. Promueve el respeto a la reserva de las fuentes y obliga a garantizar el acceso a la información. En protección asegura la obligación y la garantía de protección de periodistas sin implicar nuevas vulneraciones. Incluye la protección de familias y del entorno. Y en procuración de justicia obliga a realizar algo extremadamente importante por el tema de la impunidad que también les he mencionado, investigaciones eficaces con debida diligencia, estableciendo responsabilidades del Ministerio Público. Todo eso en un plazo razonable y con sanciones proporcionales. Además, la propuesta considera de manera específica la protección de mujeres periodistas, que por las cifras y las estadísticas que les he compartido es sumamente importante. Entonces, de nuevo, felicitarles, mencionar también que, por supuesto, este tipo de leyes necesitan brazos operativos y para ello necesitan establecer mecanismos de protección que proporcionen un acompañamiento integral a los periodistas que se vean amenazados o que sean fruto de violencia. Entiendo que esto es algo que vendría en un próximo paso después de la consideración del texto que tenemos ante nosotros y que ustedes han compartido muy amablemente con la UNESCO. Por último, cerrar diciendo que estamos a disposición para cualquier otra consulta sobre el proyecto de ley o sobre futuros mecanismos de protección a los periodistas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa María González, ¿cierto? Ella es consejera regional de UNESCO para Comunicación e Información. Luego vamos a dar la palabra a Mauricio Weibel, quien también nos acompaña en esta exposición respecto del proyecto de ley que estamos trabajando durante esta sesión. Mauricio. Muchas gracias. Yo, bueno, como impulsor de esta iniciativa, quisiera un poco contar cómo surgió. El año pasado, nos invitaban a exponer sobre la situación de los periodistas en el país al Senado. Y ahí, en una conversación que fue muy fructífera con el senador Francisco Chaguán, especialmente, ¿no? Fue surgiendo la idea de trabajar estos temas. Y digo senador Chaguán porque casualmente él hace 15 años, 10 años atrás había presentado un proyecto al Senado, a la Cámara de Diputados en ese entonces, que había trabajado con el Colegio Periodista, con Francisco Martorell, que tocaba distintos temas que tenía que ver con los aspectos laborales y de protección a periodistas, ¿no? Estos 15, 20 años, muchos temas habían quedado desactualizados justamente por la revolución de las redes sociales y las comunicaciones. Entonces empezamos a trabajar con periodistas no solo de Chile, sino que de distintos países, en función de la gravedad de la situación que explicaba la consejera de UNESCO. Un proyecto modelo, que hemos llamado una ley modelo de protección a periodistas, ¿no? Una ley, por así decirlo, que sirva como base, ¿no? Como base conceptual para todos los países, pero que luego tenga que bajarse, estructurarse país por país, ¿no? Y en ese contexto coincidió con este interés del senador Chaguán, coincidió con una conversación, con una charla que tuvimos con el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el señor Ricardo Pérez Manrique, quien apuntó que justamente una de las debilidades que existe en América Latina es que no hay leyes de protección a periodistas que permitan, por lo tanto, dar garantías por una parte, investigar y sancionar por otra cuando se cometen estos crímenes, ¿no? Una situación, como bien han expuesto algunos diputados, que en algunos países, por cierto, es mucho más compleja. Y en ese sentido, el año pasado también, a fines del año pasado, hicimos una reunión internacional con periodistas que venían de distintos países, de Colombia, de Nicaragua, de Venezuela, de México, de Uruguay, Brasil, y invitamos a distintos relatores de libertad de expresión, al actual, a los anteriores,
y empezamos a trabajar en articular una ley modelo internacional, como un poco fue la ley de acceso a la información, ¿no? de transparencia hace 15, 20 años atrás, que después se fue, por así, aprobando de manera particular en cada país, ¿no? Hasta que hoy día casi todos los países, salvo algunos, por cierto, tenemos leyes de acceso a la información. Yo me comprometo, por cierto, a enviarles la copia de la versión final de esta ley modelo, que es, por así decirlo, una ley interamericana, no aprobada, sino que es una propuesta internacional para que se trabaje en cada país. Entonces, cuando tuvimos ya esto, decidimos que quizás el mejor país para poder avanzar en un tema de esta envergadura, en un tema de esta necesidad, era Chile, porque claramente hay otros países, como bien lo han explicado otros diputados, donde es imposible avanzar en estos temas, por las razones que todos conocemos, ¿no? Y comparto lo que ha dicho la consejera de UNESCO en el sentido que sería muy relevante que nuestro país sea el primero en América Latina en aprobar una ley de estas características. Es una tremenda señal en un continente donde se han asesinado 400 periodistas en 5 años, ¿no? Bueno, en ese contexto nosotros hablamos con la diputada Castillo en su calidad de presidenta de la comisión, ¿no? Que nos parecía que era esta la comisión adecuada porque es la comisión que ve los temas de comunicación, pero le pedimos a la diputada Castillo que por favor quienes impulsaran el proyecto fuera de lo más transversal posible, ¿no? O sea, que tenía que haber gente, ojalá, de todos los sectores, porque este es un proyecto que había surgido justamente, como recordaba yo al inicio, de un diálogo transversal, ¿no? Y que rememoraba un esfuerzo que había quedado pendiente 15 años atrás entre el hoy senador Chaguán, el entonces diputado Chaguán y el entonces presidente del Colegio Periodista, Francisco Martorell. Hoy día probablemente es quizás más urgente que hace 15, 20 años poder avanzar en esto, y a mí me parece que es una gran noticia que hoy día lo estemos discutiendo. Ayer mismo estuve en un grupo de trabajo con el gobierno de México. A mí me toca trabajar a veces con distintos países en temas de protección a periodistas. Ayer estuve en un diálogo con el gobierno de México justamente para empezar a pensar estos temas, ¿no? Donde habíamos personas o consultores o expertos de África, de Asia, de América Latina, ¿no? De Canadá, de Estados Unidos. Y claro, cuando uno piensa y ve la situación de México, es una situación muchísimo más dramática de la que aquí enfrentamos. Es una situación donde ya no solo hay asesinatos, también hay desplazamientos, hay desapariciones, donde hay problemas de ataques económicos, ataque a la honra, en fin, de ataques jurídicos. A lo mejor, en fin, es una variedad de situaciones de amenaza a la libertad de expresión que aún nosotros no tenemos y espero que jamás tengamos. Pero sí tenemos problemas, lo hemos visto recientemente con el asesinato de la periodista Francisca Sandoval. Es una situación inaceptable, ¿no? Que haya 11 personas disparando en la calle, en fin. Y creo que, por lo tanto, es muy importante que sea esta comisión, sean ustedes los diputados y sea un grupo transversal de diputadas y diputados quienes apoyen esta iniciativa. Sería muy amable que a través de ustedes se lograra que el gobierno patrocinara esta iniciativa y que ojalá algunos aspectos que probablemente requieren gasto público sean apoyados a través de indicaciones por el gobierno, que ustedes pudieran convencer al gobierno de eso, sería algo relevante, ¿no? Y estoy pensando en específico en los sistemas, por un lado, de protección, pero también en los sistemas de reparación, que es un tema que ayer también discutíamos mucho con México, de cómo se brinda asistencia a los periodistas o personas trabajadoras de la prensa, que es la expresión que hemos usado para referirnos al resto, ¿no? Cómo se les brinda no solo protección, sino que luego medidas de reparación psicológica, social, de acompañamiento. Voy a poner un caso concreto, ¿no? Hace unos meses atrás, un año atrás casi, el periodista Iván Núñez y el camarógrafo Esteban Sánchez fueron agredidos a balazos en la Araucanía. Hasta el día de hoy no sabemos quiénes les dispararon, lo que me parece inaceptable. Y el Estado no tiene mecanismos de protección o de acompañamiento posterior. ¿Quién acompaña a Esteban Sánchez, el colega camarógrafo que perdió la vida? ¿Quién lo acompaña?
Él le brinda apoyo desde el Estado. Él fue a informar, él fue a hacer un trabajo periodístico para un canal público, además, ¿no? Entonces, es una situación bien dramática y que el Estado chileno puede encarar y puede resolver, ¿no? Es decir, nosotros debiéramos tener resuelto a esta altura quiénes dispararon a Iván Núñez y a Esteban Sánchez, y debiéramos tener resuelto como Estado cómo se les brinda protección y cómo se les brinda acompañamiento. No solo a ellos, sino también a sus familias. Yo imagino que no debe ser fácil para las familias no estoy hablando solo de ellos, ¿no? Pero de cualquier otra persona, cómo eso se trabaja, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la hija de 5 años de Francisca Sandoval. ¿Cuál es el programa del Estado para hacer acompañamiento a ella? ¿De qué forma el Estado se hace responsable de que ese día no fue capaz de garantizar la seguridad de los periodistas y ni hablemos del resto de los manifestantes? O sea, hay obligaciones claramente del Estado que tenemos que cumplir, que tenemos que respetar. Pero quiero quedarme con lo positivo. Lo positivo es que me enorgullece como chileno que seamos capaces de retomar la capacidad de diálogo en tiempos que han sido muy difíciles, que seamos capaces de construir proyectos transversales, de verdad que me enorgullece como chileno, y que seamos, como alguna vez quizás fuimos los primeros en empezar todo un proceso de apertura económica a nivel global, que hoy día seamos quizás los primeros en empezar un proceso de fortalecimiento del Estado, la democracia y de los derechos humanos en un continente que está muy complicado, en un continente donde, como señaló recién María Jara Quemada, empezamos a ver pseudodemocracias, que los teóricos hablan de las anocracias, o sea, sistemas donde se dicen democráticos, pero que en el fondo funcionan bajo estricto autoritarismo, ¿no? Yo quiero darle las gracias a las diputadas y los diputados que han apoyado esta iniciativa, pedir al resto que se sume, dar las gracias a todos los que en este camino nos fueron dando las ideas para esto, el senador Chaguar, San Latorre, el presidente de la Corte Interamericana, los relatores de libertad de expresión, los colegas de Nicaragua, de Venezuela, de Colombia, de Brasil, de Uruguay. Todos ellos nos fueron apoyando en esto, y decirle también a los colegas en Chile que están en la situación de Iván Núñez, de Esteban Sánchez, o de la familia de Francisca Sandoval que pueden contar con nosotros. Eso, yo insisto, me comprometo a enviar la versión global y estar disponible para que todo lo que pueda hacer que mejore esto, que se pueda hacer. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Mauricio. Ha sido 3 grandes exposiciones para comenzar la tramitación de este proyecto de protección a periodistas y comunicadores y comunicadoras sociales. Dejo las palabras, de acuerdo al acuerdo que habíamos tenido en la comisión, para poder ya comenzar a consultarle a los exponentes, pero también a entregar sus observaciones al respecto. La diputada Claudia Mix tiene la palabra. Ahí sí, gracias, presidenta. Primero, partiendo por agradecer la invitación a ser parte de este proyecto, se lo digo acá delante del resto de la comisión, me pareció un proyecto muy interesante desde el inicio, pero quiero decir que nosotros tenemos una historia, además, los tratos en nuestro país de los trabajadores y trabajadoras del periodismo y de las comunicaciones. También hay que recordar a José Carrasco, a Rodrigo Rojas, que también en su labor de periodistas y comunicadores, bueno, perdieron la vida, ¿no? En plena dictadura. Pero además yo les quiero compartir algo que es muy personal, que tiene que ver con el año 1881. Estamos hablando de más de 100 años, donde el primer corresponsal de la Guerra del Pacífico era mi tío bisabuelo. De hecho, casi todas las fuentes de consulta de los relatos, de la escuadra y de todos los procesos de registro de las batallas que fueron sumándose finalmente en su contexto de la Guerra del Pacífico, fueron escritas por él. Trabajaba para el Mercurio y sufrió también persecución. Fue Manuel Baquedano que lo tuvo preso más de un año en una corbeta por haber denunciado los abusos del Holocausto en Chorrillos, sin juicio, sin nada que pudiera defenderlo. O sea, no estamos hablando de algo que es ahora, no es solo Francisca Sandoval. Yo quiero hacer igual mención a eso,
porque en su rol de comunicador en los momentos importantes de la historia de nuestro país hemos tenido muchos periodistas, mujeres y hombres, que la verdad que se la han jugado y que no han recibido no solo persecución, censura, apremios ilegítimos, sino que efectivamente tenemos la obligación de salir a protegerlos. En general tenemos acceso a libros que han escrito solo un sector de la historia, porque a los demás efectivamente no les han dado la posibilidad de contar la historia tal como fue. Entonces yo igual quería hacer mención a esto. Hay varios libros que hablan de él, es un personaje más bien invisibilizado, pero hoy día es considerado el primer corresponsal de la historia. Eloy Temístocles Caviedes era mi tío bisabuelo, y estuvo preso arriba de una corbeta sin tener la posibilidad de defenderse por haber denunciado las condiciones en las que estaban los marineros, por haber denunciado el holocausto en Chorrillos y por haber denunciado los abusos de Manuel Baquedano en la campaña de Tacna. Entonces esto de verdad tiene una data bastante antigua respecto de la persecución que han sufrido, y creo que a buena hora, y le agradezco, Presidenta, y aprovecho porque además vamos a lanzar un par de libros que escribieron unos historiadores y los vamos a invitar también, y lo vamos a hacer en conjunto con la biblioteca para hablar de los corresponsales. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Un dato igual importante que entrega y lo vamos a reportear también. Vamos a conocer la historia ahí de este corresponsal. Las palabras, ¿sí, diputado? Diputado Ojeda, ahí para que se cambie. Gracias, Presidenta. Bueno, es conocido por la comisión que yo soy periodista también de profesión. Reporté por largos años en varias, 8 radios para ser puntualmente, algunos canales de cable, en Mega, en Televisión Nacional. Y una de las cosas más complicadas que me tocó efectivamente fue reportear lo que es el conflicto en la zona sur de nuestro país. Y allí hay todo un desafío y que voy a aprovechar la oportunidad para exponerlo en la comisión y pedir apoyo respecto de esto y que entre todos veamos de qué manera podemos ayudar. Se produce una especie de sistema un tanto perverso respecto de las comunicaciones y el periodismo en la zona sur. ¿A qué me refiero? En la Araucanía, por ser una de las regiones más noticiosas, en algún momento estuvieron todos los canales presentes con noticiarios regionales, a diferencia del resto del país. Estuvo Canal 13, Mega Noticias, Televisión Nacional. Era la única región. Pero luego comenzaron a desaparecer los noticiarios regionales, quedando solamente Televisión Nacional. Pero lo concreto es que hoy día el periodismo desde la Araucanía, desde una zona de conflicto y de latente riesgo o peligro, donde efectivamente hay periodistas amenazados, violentados desde todo punto de vista y desde todas las partes. El sistema, digo que es un tanto perverso porque los corresponsales son personas que hoy día no están contratadas por los respectivos canales. Y esto genera lo siguiente. Cada uno de ellos tiene una familia y necesita generar cierta cantidad de recursos para poder mantener a su familia. Y en ese sentido están dedicados al periodismo y a ser los corresponsales de tal o cual canal, que todos los canales tienen sus corresponsales. Pero de pronto hay una alimentación, y esto soy súper responsable porque lo conozco, porque lo he vivido, porque también fui corresponsal, etcétera. Alimenta el muchas veces generar o tener que generar ciertas noticias para poder tener acceso a tus ingresos. Entonces es un sistema bastante complejo y perverso. Yo lo he planteado porque también me tocó ser autoridad en 2 gobiernos y lo planteé en el nivel central respecto a que se haga la gestión política, y aquí apunto a esta comisión, la gestión política para que los periodistas que están en zonas tan complicadas y tan complejas como la Araucanía, el Biobío, y quizás pueden haber otras regiones también, que lo puedo desconocer, que los canales tengan un contrato para aquellas personas, para que tengan seguridad, estabilidad en sus familias y no tengan que andar, ojo, arriesgándose muchos de ellos más de la cuenta, exponiendo sus vidas. Hay colegas que yo he conocido el caso y que pude o tuve la oportunidad de ayudarlos porque era autoridad, que les quemaron sus vehículos, los han apuntado. Bueno, yo también
recibí un par de balazos en su momento. Entonces creo yo que como comisión de pronto podríamos ver, quizás a través del gobierno, la gestión política, con los medios de comunicación, con los canales, que al menos una región tan complicada o una zona tan complicada, que los periodistas tengan al menos un contrato, un poco de dignidad en sus funciones. Y eso creo yo que daría tranquilidad, bajaría el nivel de riesgo muchísimo. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Acordamos eso para que se pueda entregar la información al gobierno. Entiendo que también hay una mesa de trabajo, pero el tema contractual y la precarización laboral no está dentro del proyecto al menos, pero sí podemos hacer llegar a través de la comisión esa salvedad, diputado Ojeda. Presidenta. Claudia, sí, secretaria, díganos. El acuerdo, por favor, a oficiar a quién oficiaríamos y cuál sería el tenor del oficio. Bueno, en este caso lo que plantea el diputado Ojeda sería que corresponsales en zonas de conflictividad social, ¿cierto?, tengan estabilidad y seguridad contractual. Pero eso, disculpe, Presidente, pero oficiarlo al gobierno, ¿eso no sería mejor a los canales o a...? Hay una mesa en estos momentos que está funcionando, hay una mesa de trabajo con comunicadores y comunicadoras sociales, gremios y otras actorías de prensa y comunicación desde la SEGECOP. Podríamos hacer llegar ese oficio a la SEGECOP. ¿Te parece? Muchas gracias. ¿Alguna otra palabra, diputados y diputadas? También quienes están ahí a través de la vía telemática. No vamos a votar hoy día, ¿no? Hoy estamos tramitando y vamos a comenzar a tener, ¿cierto? Sí, hoy día no. Sí, diputado, díganos. Quería hacer una consulta si no es particularmente sobre el proyecto de ley, es sobre no lo tengo aquí en este minuto, pero quería ver si la posibilidad de recabar el acuerdo para un oficio eventualmente, si es que usted lo estima pertinente. ¿Sí? Un oficio respecto de tema externo a lo que externo, es. Sí. Podemos dejarlo posterior al cierre de esta discusión. Ni un problema. Perfecto, diputado. Sí. Diputada. En punto, vamos a dejar varios al final de la discusión del proyecto. Respecto del proyecto, ¿alguna otra observación? Ahí, Mauricio. Ah, sí, ahí está. No, nada, sí, perdón. No, yo quería, me parece fantástica la intervención del diputado y colega Ojeda. Imagino que va a tener, no estoy defendiendo a los canales ni de quienes contratan precariamente, pero imagino que vamos a tener un problema porque es imposible que el Congreso se interponga en las relaciones laborales, ¿no? Va a ser muy complicado eso, pero sí creo que el Congreso puede tomar una medida, y es que en esta zona, aunque sean trabajadores honorarios, las empresas periodísticas tengan la obligación de entregarle insumos de seguridad o elementos de seguridad a los periodistas, ¿no? Si yo mando un periodista, estoy hablando en voz alta, ¿no? A Tirúa o a un camarógrafo, ese camarógrafo tiene que ir con elementos de seguridad mínimos. O sea, me parece que eso, independiente que sea un periodista contratado o honorario, permanente o de una sola vez, eso sí, creo que en eso el diputado tiene toda la razón, eso debiera ser un estándar mínimo, ¿no? Y creo que eso, si me permiten la sugerencia, podría también ser un tema a debatir o incorporar, ¿no? Porque efectivamente creo que ese es un tema muy relevante. Y me alegro que haya salido a intervención. En eso solamente. Muchas gracias. Muchas gracias por la sugerencia, Mauricio, diputado Ojeda. Sí, para complementar lo que decía ahí el colega periodista,
efectivamente en la región de la Araucanía el reporteo se realiza principalmente con chaleco antibala y con casco balístico. Hay algunos que no lo usan, algunos medios de comunicación, efectivamente, yo creo por un tema de recursos. Pero, como dice la diputada Mix, debiera ser una indicación que se obligue, en definitiva, a quien contrata a los periodistas o comunicadores, camarógrafos también, ojo, que incluya al equipo completo, a todo el equipo, conductor, asistente, camarógrafo, etcétera, para que tenga eso. Y respecto a las remuneraciones y los temas contractuales, efectivamente es un punto político que yo creo que no es tanto dinero, digamos, en búsqueda de una situación tan compleja como perder la vida de un comunicador y una persona que no está garantizando de cierta manera que la democracia y la libertad de expresión se mantenga viva en zonas tan complicadas. Entonces, creo que es el punto político. Podríamos de pronto invitar, se me ocurre, a la ministra, a la CGGOV, de CGGOV, para también comentarle y poder tratar este tema y que ella realice las gestiones de pronto a través de los medios de comunicación, que es una de las misiones que tiene el Ministerio. Bien, muchas gracias, diputado. Bueno, respecto a este proyecto, igual me quiero tomar unos minutos y plantear principalmente que si bien es una ley modelo, ¿cierto?, que está adecuada a nuestra realidad jurídica, bien como lo planteó UNESCO en esta sesión, creo que es un paso súper importante respecto del reconocimiento y a propósito de lo que decía la diputada Delgado, que es hacia todas las trabajadoras y trabajadores de las comunicaciones. Hablamos desde los equipos periodísticos completos, comunicadores sociales. Entonces acá hoy día estamos entregando garantías de protección a un mundo y a un sector que siempre ha estado bien precarizado respecto de lo que es ya la situación contractual, por una parte, pero también en relación a temas de seguridad. Hablábamos recién con la diputada Serrano, que incluso hay zonas complejas hoy día que donde están los civiles actuando respecto de, bueno, sabemos, ¿no?, condiciones de narcotráfico, situaciones de alta, no solamente de la protesta social, no hablamos solamente de situaciones complejas como el sur, o el sur de nuestro país, sino que efectivamente estamos en un escenario bien diverso y bien complejo respecto de lo que es la seguridad de las personas en general. Y esto, además, hoy día contribuye, ¿cierto?, o no contribuye, sino que también afecta a personas que se dedican a la labor de comunicar. Y eso es súper importante, una situación que creemos que debe avanzar, y yo por eso también quiero agradecer desde este espacio la transversalidad y el apoyo de todos los sectores para poder avanzar en este proyecto. Diputados y diputadas, dígame. Perfecto. Bien, ¿hay algún tipo de opinión al respecto del proyecto? Si no, vamos a comenzar ya a hacer cierre de este proceso. ¿Le puedo decir algo, presidente? Sí. Ah, perfecto. Prorrogamos la sesión 10 minutos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muchas gracias. Diputado Teago. Muchas gracias, presidenta. Saludarlos a todos. Yo lo que espero también de este proyecto, porque lo veo encaminado, ¿no es cierto?, hacia los relatos, ¿no es cierto?, de todos los que están aquí, pero también hay casos, y esto yo sé que cada uno de ustedes, me imagino, en sus distritos ven situaciones de blog, de muchos comunicadores sociales que muchas veces tienen su propio blog, su red social, son, no sé cómo decirlo, enviados, ¿no es cierto?, por una radio, de repente por un canal local, y ojalá que también esto sirva para proteger, no solamente porque aquí en este proyecto se ve como la violencia del Estado hacia los comunicadores. Después tenemos la violencia, ¿no es cierto?, en los mismos actos donde, bueno, tenemos ministros que no han podido ingresar a zonas con disparos al aire, que tampoco no vamos a saber quién fue ni nada de eso. Pero también tenemos en las comunas varios comunicadores que muchas veces están justamente siguiendo a concejales, siguiendo a cures y siguiendo muchas veces a los alcaldes, y que también muchas veces son hostigados a no entregar información, sufren bloqueos dentro de la misma municipalidad, y obviamente tengo la esperanza de que esto justamente dé cada uno de los principios que nosotros estamos viendo aquí para que también se pueda informar. Toque a quien le toque, como se dice, así que tengo mucha esperanza en la palabra o altas expectativas con respecto a esto. Así que muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Bueno, dejamos entonces, al menos en esta primera sesión, respecto de la tramitación de este proyecto. Agradecemos a quienes nos acompañaron, Mauricio Weibel, a Chile Transparente, también María Jara Quemada y Rosa González de UNESCO. Muchas gracias por haber estado en esta sesión y en esta discusión. Perfecto.
Bueno, muchas gracias a ustedes y vamos a dejar entonces en este espacio breve, ¿cierto?, que nos va quedando los varios y todas las otras incorporaciones extras al proyecto de discusión, ¿cierto?, para que tomemos nota y consigamos algunos acuerdos. Diputado, usted había pedido la palabra. Sí, estaba tratando de ubicar la información, Presidenta, no la pude encontrar a través de internet, pero para poder hacer la petición acabada. Lo que pasa es que en las redes sociales pude ver que en la comuna de Santiago hay una estatua, un monumento que pertenece al descubridor de Chile, Diego de Almagro, que fue vandalizada en el marco del estallido social el año 2019 y que todavía no ha sido repuesta, y creo que tengo entendido que está abandonada, botada, me parece que en el patio de un convento de Santiago. Y quería recabar el acuerdo de la comisión para eventualmente oficiar a la Municipalidad de Santiago y ver efectivamente si es así, dónde está el monumento ecuestre y si existe alguna posibilidad de reponerlo en el lugar que estaba. Eso es nada más, Presidenta. Bien, ¿hay acuerdo de la comisión? ¿Sí? Perfecto. Para que se pueda oficiar a la Municipalidad de Santiago por el monumento. ¿Sí? Diputada Mix. Sí, Presidenta. Creo que en la segunda sesión no puede participar en la primera de la conformación de esta comisión. Yo planteé, y quiero sostenerlo también, la importancia de, y no estoy diciendo con ello que el trabajo que hacía la comisión antes fuera de bajo nivel, para nada, pero sí los llenaban de los días D. Y ayer en la cuenta de la sala volví a escuchar otro día D que están mandando para acá. Creo que nosotros tenemos que ser capaces de defender el trabajo de debate y discusión de altura de esta comisión y de aportar efectivamente al debate de la construcción de políticas culturales, la defensa del patrimonio, de las artes, las comunicaciones, y que los días D, yo lo pongo como una propuesta, Presidenta, en relación al tema que sea, lo discuta la comisión que corresponda, y que no nos llenen acá de días D de todos los temas que se les ocurran, porque finalmente, de verdad, nos quitan el espacio para discutir temas que realmente sean de importancia. No voy a referirme al tema puntual de ayer, del proyecto que se anunció, pero todos, a menos que tengan que ver con nosotros, creo yo, podemos discutirlo. Yo lo quería proponer, porque si no, de verdad que nos van a empezar a llegar los días de la inmortalidad del cangrejo y nos toma 2, 3 sesiones. Y creo que de verdad que eso entonces lo ve a pesca, ¿me entiende, no? A propósito del ejemplo, ¿no? O sea, creo que ya es como necesario de que defendamos este espacio como un debate político de altura, Presidenta. Muchas gracias, diputada. Respecto, claramente ya están ingresando proyectos, estamos en un nuevo año legislativo, vamos a generar cierto... Bernal les dice... No, pero vamos a generar una tabla, ¿cierto?, de discusión profunda respecto de diversos también proyectos que vienen, ¿cierto? Hay muchos proyectos, por ejemplo, está la ley de artesanía, la ley de patrimonio, que van a comenzar a ingresar a esta comisión. Entonces siempre con Claudia, bueno, tenemos ahí una conversación al menos para poder en esta comisión ir avanzando en materias que, cierto, respectan a la comisión por una parte, pero también que tengan el punto político también y la profundización de las políticas que nos correspondan. Así que tomamos ahí su intervención, diputada. ¿Presidenta? Gracias, Presidenta. El tema que les quiero plantear es comentarles que el día de ayer presentamos un proyecto de resolución en la Cámara y que dice relación con el pase de movilidad y tiene mucho que ver respecto al tema de la cultura y las artes. Lo que yo creo, luego de conversar con diversos actores desde todo punto de vista, médicos, artistas, enfermos oncológicos y ciudadanos comunes y corrientes, es que el pase de movilidad se ha transformado hoy día en una verdadera dictadura sanitaria. Y esto básicamente porque, en primer lugar, somos el único país del mundo que tenemos un pase de movilidad de estas características.
la vacuna se supone que es voluntaria. De hecho, no soy antivacuna, tengo todas mis vacunas al día. Pero a través de este sistema del pase de movilidad se nos obliga a tener que vacunarnos y ahí se violan principios que están garantizados constitucionalmente, como el libre desplazamiento. Le ha pasado incluso al Congreso Nacional que funcionarios no pueden ingresar al Congreso porque no tienen sus vacunas al día o no tienen su pase de movilidad finalmente. Pero en contrasentido tenemos micros llenas donde no se exige pase de movilidad, tenemos los malls llenos de gente donde no se exige pase de movilidad, tenemos el metro lleno, no se exige pase de movilidad. Pero para ir a la iglesia, para comprar en pequeñas pymes, en restaurantes y todo lo que tiene que ver con el área de los eventos, que es lo que involucra esta comisión, los artistas han visto fuertemente perjudicados respecto de esta verdadera, para mí, dictadura hoy día y a esta altura sanitaria. Cuando la gente ya tiene prácticamente 4 dosis y ya estamos hablando de una quinta, siendo que la OMS recomienda solamente 2, lo dejo sobre la mesa, que lo puedan pensar. Yo voy a enviar el proyecto que presentamos al chat de la comisión para que lo revisen, lo evalúen, si quieren hacerle algún cambio o algo y sumarse a esta iniciativa que tiene que ser de manera transversal. Esto no es de izquierda, de derecha, ni ningún partido político, sino que la necesidad, sobre todo que está teniendo la gente que vive de la cultura y las artes. Eso les quería solicitar a la comisión. Muchas gracias, diputado Ojeda. ¿Alguna otra opinión? ¿Palabra? ¿Varios? ¿No? Ya, entonces, como hemos ya concluido esta sesión y cumpliendo ese objetivo, se levanta.